Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de En Palabras Simples del canal del Poder Judicial acá, desde la Corte Suprema, en un espacio donde buscamos explicarles en términos sencillos decisiones judiciales que ocurren en nuestros tribunales. Hoy nos encontramos con la magistrada Alejandra Apablaza, ella es del 11 Juzgado de Garantía de Santiago. Muchísimas gracias, magistrada, por estar con nosotros. Bueno. Y además nos encontramos con el periodista del canal del Poder Judicial, René Arriagada. René, ¿cómo te va? Que nos va a presentar acerca de lo que vamos a hablar en este programa. ¿Cómo está, Sebastián? ¿Cómo está, magistrada? Claro, la idea es conversar sobre esta favorabilidad de la retroactividad en la actual legislación. En este caso tiene que ver con un caso ocurrido puntualmente con la ley del aborto en 3 causales. Vamos a ver la siguiente cápsula para interiorizarnos un poquito más del tema. El Juzgado de Garantía de Copiapó sobreseyó un médico y una mujer acusados de realizar un aborto. El caso se convirtió en el primero que aplicó la ley que despenalizó la interrupción del embarazo en 3 causales, pese a que la legislación aún no es publicada en el Diario Oficial. Una situación que se explica debido al principio de favorabilidad. Esto implica que cuando una ley elimina un delito o baja su penalidad, los tribunales pueden liberar de culpa a imputados o reducir penas a condenados bajo la nueva normativa, sin que esté publicada en el Diario Oficial. Bueno, magistrada, lo veíamos ahí en la cápsula, este tema de que pese a que la ley del aborto no está publicada en el Diario Oficial, ya se puede ver efectos dentro de las decisiones que están tomando los tribunales actualmente. Sin embargo, uno creyera que las leyes no son retroactivas, pero en este caso sí pareciera que ya se toma en cuenta lo que va a hacer la ley del aborto. Se toma en cuenta por el criterio de objetividad del Ministerio Público. En realidad, ellos son los dueños de la acción penal y los que verifican en todo caso que dentro del proceso investigativo, la persona que está siendo objeto de la investigación por un delito de aborto, sea el médico o sea la posible madre, ¿cierto?, realizan este procedimiento de interrupción del embarazo precisamente porque estaba dentro de las 3 causales o los 3 motivos que hoy día podríamos entender son legales para interrumpir un embarazo. Y como la ley penal es una de las pocas leyes que uno podría decir tiene un efecto retroactivo cuando favorece al imputado. Por tanto, si el hecho hubiese sido cometido hoy, tal vez hoy día no está publicada la ley, por tanto también entendemos que no sería sancionable y le seguiríamos aplicando la norma antigua. Pero cuando llegue el juicio, probablemente en 3 o 4 o 6 meses más, va a estar vigente la ley de despenalización del aborto y por tanto nos vamos a tener que retrotraer favorablemente hasta el día de la publicación o antes, ¿cierto?, cuando se aprobó por el Senado, y entender que la intención del Estado ha sido no sancionar a las personas que están en estas causales, que son porque hay peligro de la vida de la madre, hay inviabilidad del feto extrauterina, o bien porque la víctima ha sido objeto de un atentado sexual y una violación. O sea, es interesante ese tema porque al final la lógica que está detrás de esto es decir, bueno, en estos minutos el Estado chileno ya decidió que un determinado comportamiento, porque esto no solamente corre para el aborto, este comportamiento ya no va a ser sancionado con la penalidad alta que tenía antiguamente, sino que ya ahora va a pasar a tener otra sanción. Cuando pasa eso, los tribunales, ¿qué es lo que dicen? Ya estamos claros de que esto que la cosa ya va a suceder, entonces por ende, ¿para qué seguir aplicando la norma antigua si en 3, 4 meses más, cuando lleguemos a sentencia final, resulta que la otra ley va a estar aprobada? Entonces por eso mismo mejor favorecemos ahora mismo y nos evitamos problemas para más adelante. De hecho, más que estar aprobada en 3 o 4 meses más, la ley debería estar en vigencia, claro, porque ya está aprobada, está promulgada y lo único que falta es el trámite de publicación. Entonces la verdad es que ese es un trámite que ya es ley del Estado. Ya está aprobado por el legislador chileno, ese es el criterio que tiene el Estado chileno y nosotros como representantes de él tenemos que aplicar ese criterio. Claro. Lo compartamos o no lo compartamos, ya ese es otro tema, pero en definitiva eso es lo que tenemos nosotros que aplicar. Magistrada, consultarle, ¿qué define en este caso la favorabilidad de una ley? Porque claro, uno entiende, como dice Sebastián, que el tema de que una ley sea retroactiva o no, en rigor uno podría pensar que no es retroactiva, pero ¿qué define que sea favorable? O sea, ¿qué lo hace que pueda retrotraerse, como por ejemplo en este caso? Es favorable, por ejemplo, cuando el hecho por el que una persona fue sancionada hoy día deja de ser delito en el momento que está cumpliendo la condena. Pongamos un ejemplo. Hoy día yo condeno a una persona por hurto, ¿ya? Un hurto simple, típico de supermercado. Y mañana el legislador decide que los hurtos
no los quiere investigar o no los quiere sancionar con una pena tan alta. Y baja la pena. Y esta persona está presa por ese delito. ¿Qué es lo que hacemos? Le rebajamos la pena a lo que hoy día dice el legislador. ¿Ya? Hoy día. ¿Por qué? Porque hoy día él está cumpliendo por un delito que ya no merece la sanción anterior. Entonces, tenemos que reconocerle a ese sujeto que ya ese hecho no es tan grave como lo era en su momento. ¿Ha ocurrido con otras leyes? Sí, ha ocurrido. Yo les comentaba, la ley 20.000, por ejemplo, tiene el microtráfico, que no lo tenía la antigua legislación. Cuando surgió el microtráfico, se favoreció a mucha gente que había sancionado el Estado como traficante, cuando en realidad eran pequeñas cantidades y por tanto era microtráfico. Entonces, yo le quiero preguntar acerca de, por ejemplo, si ya yo llevo 1 año y medio preso por un delito, que es donde estoy condenado a 3 años de cárcel. Resulta que el legislador baja esa pena cuando yo ya llevo 1 año y medio preso y dice que en realidad le va a dar 500 años, o sea, 500 días, 541 días de presidio. ¿Yo en ese minuto quedo libre de inmediato? Se pide una adecuación de la pena, eso es lo que se hace. O sea, al tribunal que dictó la sentencia se le pide que, por parte de su defensor, o por el propio imputado, solicita que se le adecúe la pena a la nueva legislación. Gracias, hoy día tenemos una Defensoría Penal Pública que es bastante activa. Y también, entonces, como ya estamos en la etapa de ejecución, corresponde que ellos nos soliciten inmediatamente a los tribunales de garantía o el tribunal oral que nosotros adecuemos la pena y se adecúe inmediatamente. Ahora, lo novedoso podría ser, y yo creo que es lo que llama más la atención, es que la ley no está publicada, pero la verdad es que yo creo, sinceramente, que tiene que ver con la política de persecución penal y con una línea, digamos, del Estado, en el sentido de que estas conductas, puntualmente de estas 3 causales, no son sancionables en relación a la ley de aborto. Magistrada, y ahí, en esa misma línea que tiene que ver con el criterio que adopta el Ministerio Público, podríamos decir que tal vez se quieren destinar recursos para otro tipo de investigaciones, tal vez, y en este caso, como estamos hablando de algo que es favorable también a la víctima, ¿podría darse también, explicarse un poco esta situación? Bueno, es favorable para la imputada y para el imputado, ¿cierto? Y por tanto, el Ministerio Público, claro, tiene que tomar, como todos los entes del Estado, tienen que tomar decisiones que tienen que ver con los criterios de qué vamos a perseguir y qué no vamos a perseguir en forma prioritaria. Y en la medida de que hay un interés social y un bien jurídico de gran entidad que está siendo afectado. Cuando no se puede investigar todo en definitiva de la misma manera, evidentemente hay que dedicarle más recursos a aquello que tiene más impacto social y que tiene afectado a un mayor número de personas. Eso es lo que corresponde que el Ministerio Público como ente autónomo determine como política de investigación o criterios de investigación por parte de sus fiscales. Yo quería darle vuelta ahora a la pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona comete un acto que tiene 541 días de presidio, pero que se sube a 3 años de presidio? En ese caso, ¿esa persona va a ser condenada por la nueva ley o se mantiene con su pena del minuto que cometió el delito? Es que depende en la etapa en que estamos, porque si él está en la etapa investigativa, cuando lo juzgue lo van a juzgar con la nueva ley. ¿Ya? Pero como es una ley desfavorable, ¿ya? El tribunal no la va a aplicar y va a decir que al momento de haber cometido el ilícito existía una normativa que le era mucho más favorable y se entiende por tanto que nosotros debemos cuidar al ciudadano, aunque sea un ciudadano infractor, y por tanto tenemos que aplicar la norma que le resulta más favorable, que es la del momento de los hechos. Ahora, si él está preso y ya lo condenamos a 541 y al otro día el Estado creó una ley que sube el delito a 3 años y 1 día, se queda con sus 541. Porque al momento que lo cometió él, la pena le era más favorable. No es que yo vaya a adecuarle la pena a los 3 años y 1 día y lo vaya a subir la condena, no. Siempre se trata de favorecer al imputado, porque precisamente es el ciudadano que el Estado debe proteger. Perfecto, entonces quiere decir que cuando favorece se aplica la retroactividad, cuando no favorece se mantiene la pena que actualmente, que había anteriormente a la nueva ley. Magistrada, muchísimas gracias por su tiempo, nos quedó muy claro y le agradecemos que también sea parte aquí de nuestro canal. Muchas gracias. Que esté muy bien. Pues. Chao, buenas tardes. Y a ustedes nos despedimos también y dejando los invitados, como siempre, a que revisen nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.